Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 17 en el Evangelio de Juan. Damos gracias a Dios porque el domingo pasado tuvimos que salir, mi familia y yo fuimos a ver a mi mamá. Y gracias a Dios porque el Señor levanta su iglesia como un cuerpo, ¿verdad? No lo levanta como un solo miembro, sino que levanta muchos miembros unidos en un cuerpo para que todos funcionen. Y una de las bendiciones que tenemos es que el Señor ha puesto personas, hombres, mujeres que están siempre trabajando dentro de la iglesia, y de tal forma que nosotros podemos salir y tener la confianza de que Dios sigue trabajando a través de las personas que se quedan. Y pues damos gracias por David, que estuvo compartiendo el domingo pasado, y por cada uno de ustedes que el Señor ha puesto como parte de la iglesia, porque sabemos que Él tiene su propósito, su plan, y Él lo va a ir perfeccionando en sus vidas y en el cuerpo de la iglesia, porque ese es su objetivo. En Efesios 4 dice que Dios puso apóstoles, profetas, puso evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así de que tú eres parte del plan de Dios. Dios está trabajando en tu vida para que tú estés listo también para el momento que el Señor te llame a hacer su obra también. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a estar en el capítulo 17 y seguimos viendo el tema del Dios que ora. Y vamos a completar el capítulo a partir del versículo 20 y hasta el versículo 26 en esta mañana. Así que vamos a leer, vamos a orar y luego comenzamos, ¿ok? Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oramos. Padre, también te pedimos para que tú nos guíes en este tiempo, en tu palabra. Mientras estudiamos tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder conocerte más. Señor, no queremos conocimiento, queremos conocerte a ti. Queremos experimentar tu amor, tu gracia, tu poder, mientras somos transformados por tu palabra. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Ponemos en tus manos nuestras preocupaciones, todos los afanes, y descansamos en tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos moldees para que seamos más como tu Hijo Jesús. En tu nombre, Señor, lo pedimos y te damos gracias. Amén. Cuando empezamos el capítulo 17 decíamos que este pasaje en particular le han llamado la oración sacerdotal de Jesús. Y decíamos que es un momento bien personal de Jesús, porque todo esto que Juan registra en este capítulo 17 no lo está diciendo Jesús a los discípulos, está hablando con el Padre. Jesús está hablando con el Padre y los discípulos pudieron testificar, pudieron ser testigos de ese momento íntimo de comunión del Padre y el Hijo. Y es como si ellos estuvieran allí atrás de la cortina mientras Jesús está abriendo su corazón y está orando al Padre.
y sabe que es cuestión de horas para que Él sea crucificado, para que Él derrame su sangre, para que Él sea sepultado. Sabe que es el tiempo final. Y Jesús aquí está mostrando su corazón. Y es una cosa muy padre cuando tú piensas en el sacerdote en el Antiguo Testamento. Si tú recuerdas, el sacerdote tenía una vestimenta especial. Parte de la vestimenta que usaba para entrar al lugar santísimo una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo era un pectoral. Era una pieza con 12 piedras preciosas en su pecho, y se ponía esta parte de su vestimenta con estas piedras, y entonces entraba al lugar santísimo y pedía perdón por los pecados del pueblo. Y quizá parte de esa imagen sea la que los comentaristas ven en Jesús cuando está llevando su preocupación al Padre. Y ¿cuál es aquella cosa valiosa? ¿Cuál es aquella preocupación primaria que tiene Jesús? Primero, vimos que este pasaje lo dividimos en 3 segmentos, donde Jesús está orando para que con su vida y con su muerte Él pueda dar gloria al Padre. Y vimos en los primeros versículos que Jesús ora por sí mismo y dice que pueda glorificarte, que mi vida y mi muerte te den gloria a ti. La semana pasada David nos enseñó cómo después Jesús ora por los discípulos, por aquellos 11 que eran un regalo del Padre, aquellos 11 que el Padre le había dado a Jesús y que iban a pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación. Jesús iba a ser quitado físicamente de ellos y ellos iban a ser esparcidos, iban a ser atemorizados, iban a huir cada uno a su casa, iban a dejar solo al Hijo de Dios mientras padecía la cruz, y se iban a sentir culpables por ver su debilidad. Incluido Pedro, que era el más matón, ¿verdad? Incluido Pedro, que había dicho: yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y Jesús está pensando en ellos. Jesús los lleva al Padre, le dice: Padre, te pido que los guardes. No te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y Jesús no solamente está pensando en ellos, en esos 11 que estaban allí, sino en los que iban a venir después. Y otra vez, Jesús está entrando a la presencia del Padre, llevando en su corazón lo que más valora. Y son personas. Y piensa en esto: 2000 años atrás, Jesús está orando por ti y por mí. Jesús está pidiendo que tú y yo seamos guardados, que tú y yo podamos ser uno. Y esa es la oración que vamos a estar viendo, este pedazo que vamos a estar viendo a partir del versículo 20. En el versículo 20 Jesús comienza a orar y dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 11, por los que acaba de orar. No solamente te ruego por Pedro y el resto de los discípulos, te pido también, o ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el verdadero apóstol, el que fue enviado por el Padre a este mundo. Y dice Hebreos que es el primero que completó la carrera. Él es el que vino, vivió una vida perfecta, murió, fue resucitado y entró a la presencia del Padre nuevamente. Jesús es el enviado, pero Jesús sabía que él iba a ser quitado y por eso ora por los discípulos, por los 11. Sabe que cuando él se vaya, ellos van a continuar con el llamado que el Padre le hizo a Jesús de venir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Y entonces estos 11 ahora se convierten en la herramienta que el Señor va a usar. Y por eso les dice: ¿sabes qué? No solamente te pido por ellos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y lo primero que llama la atención aquí es que Jesús dice que está rogando. Y la palabra que se usa para rogar allí es una palabra particular. Normalmente cuando tú ves en la Biblia que alguien ruega, usa una palabra que es aiteo.
una palabra griega que significa, cuando le está rogando a Dios, estoy rogándole a alguien superior a mí. Pero Jesús aquí usa una palabra cuando dice te ruego, que es erotao, y esa significa te estoy hablando o estoy hablando con alguien del mismo nivel. Jesús aquí se está identificando como el Hijo, y Juan decidió usar esta palabra para que quede claro que Jesús está hablando de tú a tú con el Padre. Y está diciendo, ¿sabes qué, Padre? Te ruego no solamente por estos 11 regalos que ya me diste, sino por todos aquellos que van a venir en el futuro por causa de la palabra de ellos. Y cuando usan palabra es logos, y sabemos que Cristo es el logos. Significa básicamente toda la enseñanza de los discípulos, toda la oración. Vemos aquí entonces que Jesús estaba orando por cada uno de aquellos que forman parte de la iglesia el día de hoy y a través de las edades. Y piensa esto, Jesús 2000 años atrás, antes de ir a la cruz, está pensando en ti, en mí, en cada persona que el Padre le ha entregado, en cada persona que sabe que le pertenece a Él porque le pertenece al Padre. La semana pasada David enseñó cómo lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre, porque son uno. Y nosotros somos un regalo para Jesús. El Padre nos ha entregado en la mano de Jesús. Ahora, cuando vemos esto, vemos también ahí en el versículo 20 que nos da el medio para que la gente pueda creer en Jesús. ¿Cuál es? Dice ahí al final del verso 20, para todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, muchas veces decimos que el testimonio cambia a las personas, o más bien el testimonio les predica a las personas, y eso es cierto, pero hemos insistido en la necesidad de hablar del evangelio, porque Dios nos dice que es importante decirle a las personas las buenas noticias. Es importante que las personas sepan que están perdidas sin Jesús, y que todos los seres humanos somos dignos no solamente de la muerte, sino de la muerte eterna, la separación completa por la eternidad de Dios, lo que es el infierno. Pero la Biblia dice que a través de Jesús, siendo pecadores como somos, Jesús murió por nosotros para que, poniendo nuestra fe en Él, podamos acceder a la presencia de Dios y seamos parte de su familia. Y ese es el encargo que está haciendo el Señor. Dice, ¿sabes qué? Te pido por todos aquellos que van a creer por medio de la palabra de estos. Ahora, esa oración más bien, este pasaje nos da los recipientes de esta oración. ¿Por quién está orando? Está orando por los que han de creer. Pero en el versículo siguiente nos da la razón por la cual está orando. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando pensamos primero en la oración que está haciendo Jesús y pensamos cuál era su preocupación, estamos viendo que Él estaba preocupado por las personas, ¿verdad? Está pensando en aquellos que van a creer. Eso es importante porque el día de hoy Jesús sigue teniendo a las personas como su máxima preocupación. Jesús está interesado en la gente. La pregunta es, nosotros primero como cristianos, ¿cuál es nuestro interés primario? ¿Cuáles son aquellas cosas que mueven nuestra oración? Todas estas 3 semanas hemos estado hablando del mismo capítulo, y el tema del capítulo es uno solo, y es Jesús orando. Y por eso le pusimos el Dios que ora, porque nos muestra la necesidad que tenemos de orar nosotros también. Jesús oró, nosotros necesitamos orar mucho más. Necesitamos orar. Ahora la pregunta es, ¿por qué cosas oras? ¿Cuáles son el motivo de tu preocupación en tus oraciones? ¿Oras por las finanzas? No está mal orar por las finanzas, pero ¿oras por tu trabajo? No está mal orar por el trabajo. ¿Oras por
un novio o una novia. No está mal ora por un esposo o una esposa, no por un novio o una novia. Pero ¿esa es la preocupación de Jesús primariamente? No. Jesús estaba preocupado por aquellos que iban a ser salvos, por la iglesia. Y la pregunta es si en nuestras oraciones tomamos tiempo para orar por aquellos que van a ser salvos. Pensando en el futuro, yo sé que Dios tiene en su corazón y en su mente personas que algún día van a estar aquí o van a estar a un lado tuyo allí. La pregunta es si los tienes tú en tus oraciones también. La pregunta es si tú estás orando por tus hijos para que sean salvos, si tú estás orando por ellos, si estás orando por tus nietos, a lo mejor ya están, a lo mejor no están, pero si estás pensando en aquellos que vienen después de nosotros para que el Señor siga trabajando en su obra. Algo importante es que sabemos que Jesús está orando por ellos y sabemos que el Señor va a hacer su obra. Pero en la oración, si tú te fijas, cuando ves los patrones de oración en el Nuevo Testamento, la oración no es para cambiar la decisión de Dios. No oramos para que Dios cambie sus planes. ¿Estás de acuerdo con eso? De hecho, Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase ¿qué? Tu voluntad. Cuando oramos, debemos orar por la voluntad de Dios. Y si Jesús tenía 2000 años atrás en su corazón las personas y está orando al Padre para que estas personas que van a creer sean unos también, ¿no deberíamos de estar orando nosotros también por eso? ¿No debería ser parte de nuestra oración aquellos que no han conocido pero que sabemos que el Señor va a traer? Aquellos que en nuestra familia quizá no han creído, nuestros hijos, hermanos, los nietos que todavía no tienen, mis hijas todavía no se casan, pero puedo orar por mis nietos. ¿Sí me explico? Compartir la misma pasión, el mismo anhelo, la misma preocupación que el Señor Jesús. Jesús dice: te pido por ellos. ¿Para qué? Dice el 21, para que todos sean uno. Esa es la razón por la que está orando. Ahora, solamente como un dato interesante, en el verso 20 comienza con una no oración de parte de Jesús, ¿no? Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos. Hay otros dos antes. Dice, ¿te acuerdas cuando Jesús dice que no ruego por el mundo o no pido por el mundo, ¿sí?, sino por los que tú me diste? En el verso 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y también otro de los no en la oración de Jesús está en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dice: no estoy orando por el mundo, estoy orando por los que tú me has dado. Y no estoy orando para que los quites del mundo, no estoy orando para que no pasen por dificultades. Es necesario que pasen dificultades, es necesario que estén en el mundo, pero te pido que los guardes del mal. Y no estoy orando solamente por estos 11, estoy orando por todos los que van a creer por el testimonio de ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Ahora, cuando nosotros escuchamos esa frase, que sean uno, quizás a tu mente lo primero que se venga es la idea de que esta oración no ha funcionado. Y vas a decir: esto no ha funcionado. La petición de Jesús no ha funcionado porque hay muchas iglesias y cada una tiene diferentes ideas. Y cada una dice que la otra no, y que esta sí. Y yo no sé si en tu mente tengas ese concepto de que Dios o que la iglesia no ha funcionado, que ha fracasado en el asunto de la unidad. El asunto es que no es así. Cuando pensamos en términos de la unidad, necesitamos entender qué significa la unidad. Y la unidad no tiene que ver con que todos hagamos lo mismo. De repente tú vas a una iglesia o alguien visita esta iglesia y nos ha tocado que preguntan: ¿por qué aquí no hacen esto? ¿Por qué aquí hacen esto de esta manera? ¿Por qué no es como allá? Bueno, la Biblia no dice que debemos hacer todas las mismas cosas.
De hecho, cuando hablamos de la unidad es importante que entendamos algo. Como creyentes tenemos una base de creencias que son fundamentales. Creemos que hay un solo Dios, creemos en la Trinidad, creemos que Jesucristo era Dios y era hombre, creemos que murió por nuestros pecados y que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es infalible, que sigue estando vigente, que sigue siendo relevante, que no tiene error. Esas son las cosas fundamentales. Hay otros asuntos que son importantes pero no son fundamentales. Yo puedo creer que la salvación no se pierde, que soy salvo y que la oración del Señor me mantiene salvo, mientras otros dicen, no, yo creo que si pecas pierdes tu salvación. Pues si te gusta creer eso está bien, no estoy dudando de que seas cristiano, simplemente tenemos diferencias, pero los dos somos cristianos. Oye, yo soy calvinista, no, yo soy arminiano. Ah, qué bueno, eres cristiano. No estamos completamente de acuerdo en todo, pero estamos de acuerdo en lo fundamental. Y hay un tercer grupo de cosas que no son relevantes y que muchas veces en las iglesias causan división. Y puedes decir, pues es que en esta iglesia nosotros solamente usamos, bueno, las mujeres usan solamente faldas largas. Pues qué bueno, está bien. Si ahorita están de moda, está bien. Otros dicen, no, es que aquí nosotros no queremos que nadie se pinte. Está bien, sigue siendo cristiano. Es que aquí al pastor le gusta traer el cabello largo. Está bien. Si así te gusta traerlo, eres cristiano. No es importante. Hay cosas que no son importantes, hay cosas que sí. Pero Jesús, cuando habla de unidad, no está hablando de que todos pensemos exactamente lo mismo. Por el contrario, la Biblia nos enseña que la unidad se da en la diversidad. Pablo, cuando habla del cuerpo de Cristo, dice que siendo diferentes miembros, somos un solo cuerpo. Y eso es algo que Pablo enfatiza continuamente y que ilustra muy bien este principio de la unidad. Jesús está orando para que ellos sean uno, para que creamos lo mismo en el fundamento. Pero esta unidad se basa básicamente en conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Cristo, cuando conoces a Dios, cuando tienes vida eterna, entonces aunque tú no te des cuenta, pasas a ser parte de un mismo cuerpo. ¿Sí queda claro eso? Tú no tienes que llenar un formulario, no tienes que pagar una inscripción, no tienes que pedir una reunión para ser parte de la iglesia. Si tú has creído en Jesucristo, eres parte de la iglesia. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres parte de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Jesús allí. Dice en el versículo 20, te ruego por los que han de creer en mí. Han de creer en mí significa poner su fe en Jesucristo, significa ser salvo. Si tú has creído en Jesucristo, entonces tú formas parte de este cuerpo de creyentes. De hecho, eso es la iglesia. Si tú ves la historia de la iglesia, en el libro de Hechos, la iglesia no se reunía en un salón como este. La iglesia se reunía en casas. Y dice que compartían el pan, que perseveraban en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, tenían compañerismo. Y las reuniones tenían que ver con todos aquellos que habían compartido o compartían más bien la misma fe en Jesucristo. No había templos. Pasaron siglos antes de que hubiera el primer templo. Pero la iglesia era el grupo de todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo. Eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia sale y se va a las colonias y anda en el trabajo y va a las escuelas, porque tú y yo somos la iglesia, no es el edificio. Y Jesús está diciendo, te pido por todos aquellos que van a creer, para que sean uno, para que tengan unidad de propósito, para que entiendan el llamado que tienen y
la unión que trae compartir el amor divino de parte de Dios. La semana pasada David compartió algo. Cuando ruega por los discípulos, en el versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está hablando de que los discípulos necesitaban unidad. Y dicen: ¿sabes qué? Yo ya no estoy en el mundo. Jesús todavía no moría, pero lo daba como hecho. Yo ya no voy a estar con ellos. Y ellos necesitan entender que así como tú, Padre, y yo somos uno, ellos son uno también. Y esa relación es muy profunda. Jesús usa como ejemplo la relación que él tiene con el Padre. Jesús, como hijo de Dios, y el Padre son uno, literalmente. Ellos son un solo ser. Junto con el Espíritu Santo son tres personas, pero son un Dios. Nosotros no podemos ser en ese sentido uno, pero sí en el tipo de relación de amor y de armonía en el propósito. Piensa en el ministerio de Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él decía que todo lo que hacía era lo que el Padre le decía. No vas a encontrar un pasaje donde Jesús esté discutiendo con el Padre. ¿Sabes qué? Mira, papá, si lo hacemos de esta manera es mejor, ¿sí? No, Jesús siempre hizo lo que el Padre le dijo. Y no vemos a Jesús frustrado diciendo: ay, algún día quiero crecer y yo ser el Padre, ¿no? Quiero yo ser más, quiero ocupar otra posición. No, él gozoso sufrió incluso la muerte porque ama al Padre. Si tú vas al capítulo 14, en el verso 31, y acuérdate que toda esta conversación tiene lugar desde el capítulo 13 hasta el 17, es el mismo tema, Jesús despidiéndose de sus discípulos. Y dice el verso 31: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. ¿Y a dónde va Jesús? ¿A dónde dice levántense, vamos? ¿A dónde iba Jesús? Al huerto de Getsemaní, donde iba a ser tomado prisionero para ser llevado a la cruz. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que sepan cuánto amo al Padre. Estoy dispuesto a dar mi vida, a obedecer, a hacer todo lo que Él me ha pedido. Esa es la clase de relación que hay entre el Padre y el Hijo. Amor, un amor santo, no es un amor que vas a encontrar en el mundo, es un amor que solamente viene de Dios, es un amor santo. Las intenciones del Padre son puras. Así de que cuando Jesús vino al mundo y va a la cruz, Jesús no estaba diciendo: oh, papá, si me hubieras dicho que iba a pasar por esto, pues no vengo, ¿no? No, Jesús sabía lo que iba a hacer y sabía los motivos y conocía el corazón del Padre, porque conoce los secretos del Padre en esa relación. Nosotros así también podemos experimentar este amor puro, santo, solamente cuando hemos conocido a Jesús. Y eso es lo que está orando Jesús, que tengan unidad verdadera, y esa unidad se basa en creer la verdad de Dios, se basa en conocer a Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha sido enviado, o todo aquel que ha creído que ha sido enviado por Dios, forma parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, piensa un poquito. ¿Cómo es que el mundo puede creer que Jesús es el enviado de Dios? Cuando vea que la iglesia es próspera, cuando vea que la iglesia tiene un edificio muy nice, que el pastor trae un buen carro, se viste elegante a la moda, cuando los miembros son todos prósperos, ricos y ninguno sufre, ¿cuál es el testimonio que el mundo busca de la iglesia?
algo que sea igual a lo que ven en las novelas, un amor de churro, de novela, ¿no? Cuando vea que los matrimonios se divorcian igual, cuando vea que los matrimonios igual son infieles, que los muchachos son igual que los demás de los muchachos, cuando ven que las relaciones en la iglesia son igual de hipocresía, de conveniencia, ¿ese es el testimonio que está esperando la gente de la iglesia? No, es un amor que en el mundo no se puede encontrar. Lo que Jesús está diciendo es que en la iglesia se tiene que desplegar esa unidad que solamente puede venir por medio de conocer a Jesucristo, de recibir ese amor que es santo y esa purificación, esa santidad que viene, por la que también oró en el versículo 17, cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Cuando nosotros como creyentes podemos desplegar, podemos reflejar los atributos de Dios, cuando nosotros podemos vivir una vida que refleja la santidad de Dios, el amor de Dios, los propósitos de Dios, entonces la gente puede creer que Jesucristo realmente es quien dijo ser. Una de las cosas que más me sorprende, y piénsalo, es como este grupo de discípulos que estuvo con Jesús, que huyó, que lo dejaron solo cuando iba a ser crucificado, fue transformado radicalmente por el Espíritu Santo para que dieran su vida por él. Y literalmente lo hicieron. La mayoría de ellos murieron como mártires. Aún Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos. Y a través de la historia, si tú lees un poquito de la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que a través de los siglos, hombres y mujeres han dado su vida porque están convencidos de que Jesús es quien dijo ser, el enviado de Dios. Veíamos el miércoles, hablando de la adoración, compartía una cita que dicen que es de Juan Wesley. Y Juan Wesley decía que si tú te decides a arder por el Señor, dice que al mundo le gusta ver cómo te consumes. Dice, la gente se va a acercar a ver cómo te consumes. Cuando tú decides arder por Dios, la gente se va a acercar para ver cómo te consumes. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vida de devoción a Dios lo que realmente hace atractivo a la iglesia. No son las comodidades que puedas encontrar en la iglesia. Eso va a atraer a personas creyentes o no, a no gastar aire acondicionado en su casa. A lo mejor se vienen a dormir aquí un rato. Pero eso no significa que son los que van a creer. ¿Sabes qué? Vamos a ir porque ahí dan café o dan botana. A Jesús lo seguía una multitud porque había pan gratis, pero no porque creían que era el Hijo de Dios. Lo que Jesús está pidiendo es que en nosotros haya esa unidad de propósito, que entendamos esto. Jesús dijo: yo me voy, así como tú me enviaste, Padre, a mí, yo los envío a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 11. Y dice Jesús: pero no te pido solamente por ellos, porque se van a ir tarde o temprano, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y si tú te fijas, entonces Jesús tenía en mente la misión, no solamente el amor que tiene por la humanidad, sino la misión en que estamos cada uno de nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, para continuar la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Jesús se fue y dijo: les conviene que me vaya porque les voy a mandar a un consolador. Jesús dijo: Padre, yo me voy, te encargo estos 11, guárdalos del mal, porque los estoy mandando como tú me enviaste a mí. Y esos 11 murieron y el Señor levantó a otros, y a otros, y a otros, y por los siglos, pasaron los siglos hasta que llegamos a esta época, y en esta época estamos tú y yo.
y tenemos el mismo propósito, el mismo llamado que aquellos primeros. Y Jesús oró por ti y por mí para que nosotros entendiéramos ese propósito, que estuviéramos unidos en ese propósito, en ese sentir de que somos llamados a ser santos, de que somos llamados a amarnos, tomando como ejemplo la relación del Padre y del Hijo, la Trinidad del Espíritu Santo, pero para que nosotros también continuemos con esa obra. ¿Sí me explico? Dios te tenía en mente a ti y a mí, sabía que íbamos a estar aquí, y Jesús está orando por ti y por mí hace 2000 años. ¿Para qué? Para que podamos entender eso. Ahora, cuando vemos en el versículo 21, dice, y fíjate todos los trata de seguir la secuencia. No ruego solamente, desde el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A final de cuentas, el objetivo final es que puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. No está orando para que nosotros seamos felices, seamos famosos, seamos prósperos. No, está orando para que nosotros estemos en unidad, con el mismo sentir que el Padre y el Hijo, en el mismo sentir que los discípulos, en el mismo sentir, para que el mundo pueda voltear y ver el reflejo de Jesús en nosotros, que es el reflejo del carácter de Dios en nosotros, y puedan decir, Jesús realmente era el Hijo de Dios. Jesús es quien dijo ser. Dice el verso 22, y la idea es repetitiva, va a confirmar lo que ha estado hablando. Dice el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, cuando pensamos en la gloria de Dios decíamos que es la revelación de su carácter, la revelación de su persona. Y los discípulos, en una manera, dijeron que habían visto la gloria de Dios. Si tú vas al capítulo 1 de Juan, dice el verso 14, y aquel verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos dijeron, hey, vimos la gloria de Jesús, sí hemos visto su gloria. Ahora, el Padre, dice la Biblia, que nadie le puede ver, y Jesús vino y nos dio a conocer al Padre. Jesús les dijo a los discípulos que cuando lo veían a Él, cuando lo conocían a Él, cuando lo escuchaban a Él, estaban escuchando, estaban conociendo, estaban viendo al Padre. De tal forma que Jesús es la gloria de Dios, porque Jesús nos muestra el carácter, los atributos de Dios. Y Jesús está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado. Y de alguna manera, nosotros a través de Cristo pudimos conocer al Padre. Segunda de Corintios, de hecho, nos dice que esa gloria no solamente nos permite conocer a Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, dice en el versículo 6 primero, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, en su gracia, nos permitió ver en Cristo su gloria. A todos aquellos que hemos creído es porque Dios abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver que Jesús es Dios, para que pudiéramos realmente creer que Él es quien dijo ser. Pero si tú vas a un capítulo atrás, al capítulo 3, nos dice también que esa gloria transforma, no solamente nos permite conocer a Jesús, sino que nos permite ser transformados a su imagen. En el verso 18
Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y a qué voy con esto? Que Jesús en el verso 22, capítulo 17 de Juan, está diciendo: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. He expresado quién eres tú, he revelado tu carácter, pero no solamente eso, les he dado tu gloria, les he dejado tu Espíritu Santo, han sido transformados para que sean uno, porque la unidad de la que estamos hablando otra vez no depende de la voluntad de las personas, no es algo humano, es una obra sobrenatural. Piensa en esto, voltea a ver las personas que están aquí, voltea. A lo mejor las conoces, a lo mejor no. Puro buena onda, ¿verdad? Es fácil que seamos uno. Es fácil no tener diferencias, ¿verdad? Cuando pensamos en la persona que está aquí, cuando piensan en mí, cuando pensamos en Erika, miren, decimos, ¿cómo no voy a ser uno con él? Tenemos tanto en común todos. La realidad es que no. La realidad es que compartimos una fe, un Señor, un bautismo, un Espíritu Santo. Y eso hace una obra sobrenatural para que, siendo tan diferentes, podamos ser uno. Piensa en tu esposo o en tu esposa. Si nos conoces, a Adriana y a mí, sabrás que no somos iguales, que tenemos algunas diferencias, ¿sí? En perspectiva, en forma de pensar, en carácter, en temperamento, somos diferentes. Pero es solamente Dios, su amor derramado en nosotros, su santidad, su Espíritu Santo, el que nos permite estar unidos, ser unos. Y es lo que Jesús está diciendo: la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y piensa cuántas veces Jesús pone ese modelo, como tú y yo, Padre, como yo estoy en ti, como tú estás en mí, que ellos estén en nosotros porque yo estoy en ellos. Continuamente está haciendo referencia a su relación padre e hijo. Dice el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en mi Biblia, yo me puse, y te invito a que hagas el ejercicio, busca las repeticiones en este capítulo. Busca cuántas veces habla de glorificar. Yo tengo aquí contadas 8 veces habla de glorificar, gloria. Cuenta cuántas veces menciona los que le diste o los que me diste. Yo tengo aquí, son 7 veces menciona esa parte también, que está orando por aquellos que son un regalo de parte del Padre para el Hijo, aquellos que le pertenecen a Él. Cuenta también allí cuántas veces menciona esa relación, como tú y yo en ti, tú en mí. Y en esta última parte cuenta los para. Y estos versículos decía que están confirmando lo que acabamos de ver. Jesús está diciendo: mira, yo estoy en ellos, tú estás en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. De hecho, la palabra perfectos la idea es más bien maduros. Y la idea, de hecho, la forma en que está escrito es para que sean perfeccionados. Es un proceso, es algo progresivo. Y eso sucede con nosotros en la vida cristiana, es como la santificación. Cuando nosotros creímos en Jesús, el Señor nos hizo santos. ¿Cuántos saben que son santos? Santos no son aquellos que nunca pecan, que hacen milagros y siempre están viendo al cielo, ¿no? Por lo menos en las pinturas siempre los tienen así viendo al cielo. No, santos son aquellos que han sido apartados para Dios. ¿Y quién lo apartó? Dios. Cuando Dios dijo: este es mío, fuiste apartado. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, eres santificado, eres puesto aparte para su servicio, para Él. Pero, a pesar de que somos santos, de repente podemos pecar.
¿Te has dado cuenta de eso? Que aunque somos santos, de repente, fíjate en tu esposa, de repente peca, ¿no? ¿Estás fijado en eso? De repente pecamos. ¿Y qué pasa? Que estamos en un proceso de santificación. Ya somos santos, pero eso se va revelando de forma gradual, paulatina en nosotros, porque estamos en un proceso. De la misma manera, no siempre estamos unánimes, pero Jesús dijo, yo les he dado tu gloria, ya te conocen, tienen el Espíritu Santo, ya conocen tu amor, y ahora sí están siendo perfeccionados en unidad. Ahora, esta unidad no la podemos producir nosotros. Y ahorita que mencionaba que a veces algunas personas piensan que todas las personas que dicen creer en Dios deben de estar de acuerdo juntos. Mira, es el mismo Dios, nada más que ellos piensan que tiene cuernos, come pasto y la ordeñas para sacar leche, pero es Dios, ellos piensan que es Dios, ¿no? ¿Qué tiene de malo? A final de cuentas es el mismo Dios. No estoy tan seguro que sea el mismo. O, ¿qué importa? Ellos le dicen que es Alá, pero es Dios. Bueno, necesitamos estar seguros de que es el Dios de la Biblia. Nosotros podemos trabajar para traer unión, vamos a decir, ponernos de acuerdo por conveniencia y decir, mira, para no estar peleando, vamos a estar todos juntos y vamos a decir que todos están bien. No vamos a criticar nada. Pero no es esa unidad la que está hablando aquí. La unidad que está aquí se produce solamente cuando conoces, cuando reconoces que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es ir siendo perfeccionados, es mantener la unidad, dijo Pablo, en el vínculo perfecto de la paz. Nosotros podemos esforzarnos en mantener la unidad, no podemos crearla. ¿Sí me explico? La unidad la crea el Señor cuando tú eres parte del cuerpo. Cuando alguien recibe a Jesús, el Señor, el Espíritu Santo lo pone en la iglesia. Tú no tienes que decirle, a ver, ven para acá, te voy a dar un curso de cómo ser parte de la iglesia. No, ya es parte de la iglesia. Va a ir creciendo para que sea perfeccionado en la unidad. Pero nosotros no podemos producir unidad. Solamente lo puede hacer Dios. Y aquí, otra vez, Él está diciendo, el verso 23, yo, Jesús, por medio del Espíritu Santo, estoy en ellos. ¿En quién? En nosotros, en la iglesia. Y luego dice allí, y tú, Padre, estás en mí. Literalmente el Padre y el Hijo son uno. Nosotros no podemos hacerlo de la misma manera, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos compartir esa unidad. Y dice entonces Jesús, en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, ahí estoy yo, Padre, tú estás en mí, entonces ellos están en unidad contigo. ¿Sí me explico? Si no, me preguntas al final. Pero lo que está hablando otra vez es solamente el Señor Jesús puede producir unidad en la iglesia. Y reafirma otra vez el propósito para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y no solamente eso, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No te saca de onda que Dios te ame a ti? Que Dios me ame a mí como ha amado a Jesús. ¿Sí? Dios no solamente, el Padre no solamente ama al Hijo. Dice que el Hijo está en nosotros para que el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios, pero también para que el mundo sepa que nos ama. Que el Padre te ama a ti, que el Padre me ama a mí, con todas las fallas que tú tienes, con todos los pecados que has cometido, con todas las flaquezas, con todas las debilidades, con todos los defectos. El Padre te ama. El Padre me ama. Y eso es lo que Jesús quiere que el mundo pueda ver. Que Jesús es el enviado y que el Padre ama a su iglesia también. Por eso cuando la gente dice, no, la iglesia está llena de hipócritas y todo. Sí es cierto, hay muchos hipócritas, pero el Señor nos ama. El Señor nos ama y eso es lo increíble. Las personas a veces no quieren ir a la iglesia o no se quieren acercar a Dios. La excusa es que la gente ahí tiene muchas fallas. Si fueran perfectas estuvieran en el cielo.
pero porque estamos en este mundo y estamos necesitados, es por eso que nos aferramos a Jesucristo, porque estamos necesitados de Él, porque lo reconocemos y porque sabemos que el Padre nos ama. Ese es su propósito. Dice que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Imagínate eso, que el Señor nos ame así. Ahora, cuando nosotros podemos mostrar al mundo que hemos creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, pues lo vamos a mostrar con lo que somos y con lo que hacemos, ¿no? Somos sus discípulos. Jesús dijo que si éramos sus discípulos íbamos a seguir sus mandamientos, y Jesús dijo que cuando estábamos unidos a Él iba a poner su vida en nosotros, de tal forma que el fruto iba a ser evidente. Ahora, queda claro entonces que Jesús está orando por la iglesia para que la iglesia pueda ser ese reflector o ese escaparate al mundo del amor, del poder, de la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero a partir del verso 24, Jesús ora por otro motivo. Dice el verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Piensa en esto. Cuando dice ahí, quiero que aquellos que me has dado, otra vez está enfatizando esa distinción. No está diciendo que quiere que todo el mundo esté con Él. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando de aquellos que el Padre le ha dado. Y otra vez, ¿quiénes son aquellos que el Padre le ha dado? Aquellos que han creído, aquellos que han recibido, aquellos que creyeron en la palabra de Jesús. Y dice, yo quiero que ellos, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora, Jesús cuando dice aquí quiero, no está diciendo, Padre, pido que aquellos que me has dado estén. No, dice quiero. Porque Jesús siempre está en armonía ¿con quién? Con el Padre. Jesús está expresando el deseo del Padre. No está pidiendo algo diferente a lo que quiere el Padre. Y ese es el deseo, porque acuérdate que los que son de Jesús, ¿de quién son? Son del Padre. Y entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Y puedes imaginarte eso. Decíamos ahorita que en el capítulo 1 los discípulos dijeron, hemos visto la gloria de Dios. Vimos la gloria del Hijo como la del unigénito Hijo de Dios. Si ustedes recuerdan, en el monte de la transfiguración, el grupo cercano de Jesús pudo ver un destello de su gloria. Es como si Jesús hubiera levantado la máscara. Cuando, no sé si les gustaba la lucha libre cuando estaban chicos, pero siempre quería saber quién era el luchador, ¿no? Y los luchadores, había unas 1000 máscaras, se quitaba la máscara y traía otra máscara, ella nomás le tapaba acá, ¿no? Y había uno, no recuerdo cuál era, pero se cambiaba la máscara bien rápido. Agarraba una máscara y se le quitaba una y se ponía la otra. Y nunca dejaba que lo vieras. Bueno, Jesús se levantó la máscara y ellos pudieron ver la gloria de Dios y dijeron, esto está tremendo. Es más, Señor, ¿qué te parece si nos quedamos a vivir aquí junto con Moisés y Elías? Aquí está todo dar, ¿no? Y el Padre dijo, hey, escuchen al Hijo, a Él le escuchen. Jesús quiere que nosotros, los que hemos creído, nosotros los que el Padre le ha entregado, estemos con Él para que veamos su gloria. Ahora, no es la gloria de la cruz, porque los discípulos vieron a Jesús en la cruz. Jesús hablaba de la hora de su glorificación en la cruz también. Pero Jesús está diciendo, quiero que vean la gloria, dice, que me has dado. ¿Por qué?
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No es el premio a Jesús por lo que hizo, es la gloria que tiene porque desde antes de la fundación del mundo tiene esa relación con el Padre, porque el Padre le ama. Y Jesús quiere mostrarse a sus discípulos, quiere mostrarse a los suyos. Y yo pienso, no lo tomen literal, es solamente mi pensar, que cuando veas eso, piensa en los discípulos que perdieron la vida por Jesús. Piensa en aquellos discípulos que han padecido luchas. Piensa en aquellos que ahorita, por ejemplo, el pastor Saed está prisionero en Irán. ¿Por qué? Porque dio testimonio de Cristo. Piensa en aquellos estudiantes que les comentaba que mataron en África porque eran cristianos, la persecución en China o en los países musulmanes, o aquí mismo en México, en Chiapas o en Nayarit, donde los indígenas que se convierten son perseguidos. Piensa en todos aquellos que han padecido por causa de Cristo. Juan el Bautista, en un momento de su vida, cuando es tomado prisionero y cuando está prisionero y a punto de ser decapitado, llama a sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Vayan y pregúntenle a ver si este es el bueno, porque estoy aquí, yo estoy en el botiquín y todo, y a lo mejor ni siquiera es este. ¿Sí? Y Jesús le dice: mira, díganle las señales y díganle que es bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Cuando todas estas personas que han padecido a lo largo de la historia contemplen la gloria del Hijo, van a poder decir que valió la pena. Vale la pena sufrir. Vale la pena padecer. A lo mejor en este mundo, mientras estamos tan enfocados en nuestras cosas, no le encontramos sentido al sufrimiento. No encontramos sentido a luchar. ¿Por qué abstenerse de tales o cuales cosas? ¿Por qué padecer tal o cual cosa? ¿Por qué ser vituperados? ¿Por qué ser perseguidos? Y hermanos, aquí no somos perseguidos. Aquí la pasamos bomba, la verdad. Pero todos aquellos que han padecido, cuando lleguen allá y vean la gloria de Cristo, van a decir que valió la pena. Muy diferente a la gente que dice en Apocalipsis que va a lamentarse. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Jesús quiere que todos aquellos que han creído en él estén con él para que puedan ver su gloria. ¿Y sabes qué? Porque cuando veamos su gloria, dice que vamos a ser como él. En Primera de Juan nos dice eso. Dice: le veremos tal como él es, porque nosotros seremos como él. Nosotros seremos transformados a su imagen. Y esa es la razón por la cual Jesús está orando. Padre, te pido para que el mundo pueda creer, pero te pido también para que ellos puedan estar conmigo y puedan ver mi gloria. Para que ellos puedan ver mi gloria. Dice allí, verso 25, Padre justo. Y no había dicho esto Jesús. Había hablado del Padre, pero está hablando ahorita del Padre justo. El Padre justo es el que va a traer justicia y va a traer un juicio a este mundo. Y dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Por eso Jesús no oró por el mundo. Por eso Jesús no estaba rogando por el mundo, porque el mundo es, en Juan está usando la palabra mundo como todos aquellos que se oponen a Dios, como todos aquellos que caminan de acuerdo al príncipe de este mundo, todos aquellos que tienen la misma forma de pensar, que dicen: no necesitamos a Dios, o a Dios sí, yo creo en él a mi manera y como yo quiero. Y dice: ¿sabes qué? Señor, el mundo no te ha conocido. Y cuando tú escuchas esa oración, pudiéramos decir: Jesús fracasó.
La mayoría de la gente no ha creído en Él. A través de la historia, la mayoría de los hombres han rechazado a Jesús. Y esta oración de Jesús parece un fracaso. Pero mira lo que dice: el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Yo te he conocido. Padre, yo te he conocido. Y no solamente eso, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Cuando Jesús habla de conocido que tú me enviaste, básicamente es, han creído lo que les he hablado. Han creído quien yo soy. Y dice el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre. Y cuando habla del nombre, hemos mencionado antes, significa les he revelado tu identidad, les he descubierto quién eres, les he dado a conocer tu carácter. Y no solamente eso, dice Jesús, lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Jesús dice, mira, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido, han creído. Estos han creído. Y cuando ves el propósito de Dios, te das cuenta que en un mundo que parece que ha fracasado el plan de Dios, en un mundo donde parece que Dios no pudo con el mundo, en realidad Dios está cumpliendo su plan. Y Jesús le dice, mira, yo te he conocido, ellos te han conocido. Y no solamente eso, les he dado a conocer quién eres. Y voy a seguir haciéndolo. Y es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo el día de hoy. Hoy mismo, en este momento, tú y yo estamos viendo quién es Dios. Y el Espíritu Santo, y esa es mi oración, está mostrando cuánto te ha amado Dios, cómo te ama para que haya hecho esto, pero también te está dando su propósito. Él quiere que lo sigas conociendo. Dice, lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y a final de cuentas, Jesús dijo que ese era el distintivo de los discípulos, el amor. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, como el Padre y el Hijo se aman, así nosotros no podemos hablar de amar a Dios y no amarnos a nosotros. Conocer a Dios significa conocer su amor, significa experimentar su amor y vivir en su amor. Y eso es lo que puede mantener la verdadera unidad, el amor de Dios. Dios se sigue revelando a nosotros el día de hoy. Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos sigue enseñando quién es el Padre, y es el que nos dice cuánto nos ama el Padre, y nos dice cuánto nos ama el Hijo, y cuánto anhela el Padre y el Hijo que estemos con ellos y que podamos ver su gloria, y que mientras estamos aquí podamos cumplir el propósito que Él tiene, que podamos reflejar al mundo, a los que no lo han conocido, que Jesús es quien dijo ser, el unigénito del Padre. Así como Jesús entonces fue enviado por el Padre, Jesús estuvo dispuesto a sufrir, a padecer, en obediencia siempre al Padre. Jesús entonces envió a los discípulos y Jesús envió a la iglesia, y dentro de la iglesia estamos tú y yo. Y en la misma forma que Jesús se sujetó al Padre, tú y yo, en esa misma relación de amor, en esa misma unidad de propósito, es que nos sujetamos al Padre. Y aunque haya que padecer, mantenemos nuestra confianza en que el Padre nos va a guardar, y cuando moramos estaremos en su presencia, y junto con todos los santos otra vez vamos a decir, valió la pena. Vale la pena. Aunque ahorita no lo veamos todavía, vale la pena servir al Señor. Tú y yo somos parte de ese plan. Tú y yo tenemos esa misión, y tú y yo estamos en el corazón de Jesús mucho tiempo antes de que fuéramos formados. Desde el principio de los tiempos, y hace 2000 años Jesús oró específicamente para que en este momento tú y yo entendamos que tenemos una misión y que hay un anhelo de parte del Padre para que estemos con Él cuando seamos llamados a su presencia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque podemos ver que tú estás orando por nosotros. No solamente hace 2000 años que oraste, sabemos por tu palabra que tú sigues orando el día de hoy, que tú sigues intercediendo el día de hoy. Y es por eso que estamos firmes, y es por eso que estamos aquí el día de hoy, y es por eso, Señor, que podemos entender que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, tú, Señor, eres quien intercede para que salgamos adelante. Te damos gracias, Padre, porque podemos entender un poco más de tu amor, ese amor que es tan profundo, Señor, que no lo entendemos completamente, pero podemos entender lo fundamental, que tú nos amas a pesar de cómo somos, que tu amor es amor perfecto, que no está sujeto a nuestro comportamiento, que no nos amas más cuando somos buenos, ni nos amas menos cuando nos portamos mal, porque en realidad, Señor, somos malos por naturaleza. El único bueno eres tú. Pero tu palabra nos enseña que tú has manifestado tu amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, enséñanos a trabajar en esa unidad, que no significa estar de acuerdo con todos, significa que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, que somos parte de tu cuerpo, que creemos las verdades fundamentales y que entendemos, Señor, tu amor y ese llamado, esa misión que nos has hecho como parte de la iglesia. Que estamos, Señor, continuando con la obra de los discípulos, siendo ese espejo para el mundo, para que puedan ver y conocer cuánto les amas, para que puedan ver y entender que Jesucristo es tu único Hijo, el enviado del Padre, el que murió por los pecados de todos los hombres, y el único camino para llegar a ti, Señor. Padre, si hay alguna persona en esta mañana que no te ha conocido, que a través de tu palabra pueda conocerte, que el día de hoy, Señor, pueda entender que tú le amas, que el día de hoy pueda creer que tú moriste en la cruz para pagar por sus pecados, y que tú, Señor, anhelas que junto con toda la iglesia un día estemos allí junto a ti para poder ver tu gloria. Señor, gracias por ese privilegio que nos das. Gracias por ese llamado que nos has dado. Gracias, Señor, por amarnos así. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.